Adiós al comandante. Por la capitanía de los muertos, la sombra de un caballo sin jinete galopa. Tropieza con los huesos de un pueblo aniquilado. Resbala por los cerros de terraplenes rojos. Enloquecida arrastra sus crines por los valles, buscando al compañero que fuera asesinado. Se yergue allá a lo lejos, relincha en lontananza, se hunde en la ceniza profunda del ocaso. Aquí sobre la tierra donde cayó Guevara, el sol es una mancha de púrpura en el polvo. Conjuro carruajes repletos de cadáveres y a los sepultureros de gestas populares. De la mortaja verde quedó en las alambradas un retazo de sueño de patria liberada. Hasta el corcel del viento custodia tu recuerdo, más allá de la muerte y la venganza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Montero y soy el compilador y autor del estudio biográfico preliminar de las obras completas de Lincoln Silva que aquí estamos presentando. Como somos varios los que vamos a intervenir en esta presentación, yo me voy a centrar en su vida más que en sus obras, haciendo un resumen extremo de lo que es el estudio preliminar para que quienes nos están viendo tengan una idea aproximada del itinerario intelectual de Lincoln Silva entre 1966 y 2016, año de su muerte. Antes que nada quiero hacer público el agradecimiento a Roger Silva, hijo de Lincoln, homónimo de su padre, por haber cedido desinteresadamente los derechos sobre las obras para que Arandurá pueda publicarlas. Y también, como siempre, a Cayetano y a Cecilia de Arandurá por creer y apostar por este proyecto que no tengo dudas se va a convertir en una referencia para la literatura paraguaya. Lincoln es aquel escritor paraguayo del que siempre nos olvidamos al hablar permanentemente de Casaccia y de Roa Bastos. Y con este volumen que estamos presentando, yo creo que estamos saldando una deuda muy profunda del campo literario del Paraguay. Yo les voy a contar muy brevemente cuál es el contenido de este volumen. En principio se van a encontrar con un estudio preliminar escrito por quien les habla, en donde se analiza el itinerario intelectual de Lincoln Silva y se titula, en forma de pregunta, ¿no? Escribir sobre el pueblo o escribir con el pueblo, ¿no? Utilizando como título una pregunta suya expresada en un seminario de escritores latinoamericanos realizado en Costa Rica en el año 1972. Esa expresión, esa pregunta demostraba las preocupaciones de Lincoln sobre el rol social del escritor, aparte del costado artístico, del cual no renegaba y que realmente pensaba que tenía que haber una simbiosis entre lo estético y el compromiso, ¿no? Entonces, luego de este estudio preliminar, el que comienza a escribir es el propio Lincoln. Y a continuación se van a encontrar con sus dos únicas novelas publicadas, que son Rebelión después, de 1970, de la que va a hablar Teresa Méndez Feit a continuación,
en esta presentación, y la otra novela es General General, del año 1975, a la que me voy a referir en adelante, en especial a su personaje Benedicto Sanabria, que reclama cine ya, ¿sí? Ya la película de Benedicto Sanabria. Es una idea que les tiro a los cineastas paraguayos. Creo que van a saber llevarlo a cabo. Bueno, estas dos novelas, ambas editadas en Argentina, como sucedió también con muchos escritores paraguayos, los más reconocidos, como el mismo Casacha, el mismo Rabastos, el mismo Rivarola Mato, fueron editadas en Argentina, ¿no? Y son los textos más conocidos de Lincoln Silva por aquellos que conocen su obra. Luego de estas novelas tenemos una sección que titulamos Textos militantes, entre paréntesis urgentes, que Lincoln escribió al calor de los hechos y que son textos de denuncia. Por ejemplo, el primero es un informe sobre la situación de la prensa en el Paraguay, escrito en Argentina en 1975, el mismo año en el que publica General General. Y en este folleto denuncia la censura imperante en el Paraguay, y en el segundo, publicado ya en su exilio de Holanda de 1980, con el título de Ni dónde caerse muerto, que es una denuncia de la masacre y desaparición de campesinos en Caguazú, el famoso caso Caguazú de 1980. Le sigue a esto la sección de sus poemarios, comenzando con el titulado No te diré el lugar de donde vengo, del que va a hablar su hermana Numi Silva en esta presentación, publicado en forma bilingüe, castellano-neerlandés, en Ámsterdam en el año 1984, y luego el otro poemario, Sortilegio que supuso nuestro apoteosis, publicado en Asunción en 2007, a su retorno del exilio europeo, siendo el único libro hasta ahora que tenemos estas obras completas por Arandura, digo, el único libro publicado en Paraguay de Lincoln. La siguiente sección la llamamos Textos dispersos, que como lo indica su nombre, se refiere a textos breves publicados en revistas literarias y periódicos, que abarca desde sus primeros poemas en el semanario Comunidad y en el suplemento cultural del diario ABC entre 1966 y 1969, pasando por sus cuentos breves publicados en la prestigiosa revista cultural mexicana Plural entre 1981 y 1983, sus colaboraciones con la revista cubana de Casa de las Américas en la misma época, un hermoso poema narrativo en guaraní titulado La serpiente con cabeza de perro de 1986, y otros textos que aparecieron en el diario Última Hora y en la revista Niengatú, publicada por exiliados paraguayos en Venezuela, por ejemplo. El volumen se cierra con un anexo gráfico muy interesante, ya que las imágenes existentes sobre Lincoln no son muy numerosas, ¿no? Y vuelvo a utilizar la expresión hasta ahora, ¿no? Porque con este volumen creemos haber saldado también esa deuda. Aquí se pueden ver fotos de su juventud, de su exilio en Buenos Aires, de su paso por Costa Rica, de una dedicatoria muy hermosa de Eduardo Galeano para él, en una edición de Las Venas Abiertas de América Latina, que casualmente en este 2021 se cumplen 50 años, ¿no? del lanzamiento de ese libro de Galeano, que Galeano, esta edición Galeano se la regala a Lincoln en el año 1975. Fueron muy amigos ellos dos. También informes de inteligencia del régimen estronista, con un seguimiento a su persona, seguido de fotos de sus años en Holanda, ya con una barba muy crecida. Una de ellas es la que aparece en la tapa de este volumen, junto con otras fotos relacionadas a su actividad intelectual.
Entonces, dicho todo esto, a continuación voy a describir, casi con lenguaje de telegrama, el itinerario intelectual de Lincoln, que en su caso, como no se sabe prácticamente nada de su vida intelectual, salvo que publicó 2 novelas en Buenos Aires, y eso con suerte, los pocos que lo saben, yo creo que hacer esta descripción creo que es necesario para que aquellos que no lo conocen en profundidad tengan una dimensión aproximada, por lo menos, de lo que significó Lincoln en los años 70 y en los 80, aparte de los 80. Entonces, comenzamos. Roger Lincoln Silva López, tal su nombre completo, nació en la ciudad de Eusebio Ayala, conocida popularmente como Barrero Grande, departamento de Cordillera, el 28 de octubre de 1945. De padre argentino y madre paraguaya, entre sus tíos se encontraba uno que tiempo después se transformaría en leyenda, Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente. Lincoln se crió en un ambiente de clase media del interior del Paraguay, parte de una burguesía rural, como él mismo la definió en un reportaje, y a sus 15 años se trasladó a Asunción, donde cursó el secundario en el Colegio Nacional de la capital. Contando con apenas 20 años, comenzó a trabajar en la redacción del semanario Comunidad a partir de 1966 y se relacionó con los jóvenes del ámbito literario que editaban la revista Criterio, aunque nunca formó parte de la misma. En Comunidad publicó sus primeros poemas en 1966 y entre 1967 y 1968 hizo lo mismo en ABC Color, además de escribir reseñas de libros. En una entrevista realizada en 1972 en Montevideo, declaró, cito a continuación: "Cuando llegué a Asunción conocí a ciertas personas que se dedicaban a escribir y aprendí con ellos muchas cosas interesantes. Vienen a mi memoria Josefina Plá, Juan Andrés Cardoso, José Luis Appleyard, Pérez Marisevich, Roque Vallejos y otros. Pero integrar un grupo literario, eso no, jamás lo hice". Fin de la cita. En el suplemento cultural de ABC publicó poemas y reseñas junto a textos de René Dávalos, con quien ya había trabajado en Comunidad, de nuevo Josefina Plá, Víctor Jacinto Flecha, Luis María Martínez, Alcibiades González del Valle y Guido Rodríguez Alcalá. En una entrevista del año 2005, Lincoln contó que tomó el camino del exilio en el año 1969, cuando contaba con 24 años recién cumplidos, debido a, cito a continuación, la imposibilidad de escribir, de desarrollar aquí, se refiere a Paraguay, los temas que a mí me gustan. Fin de la cita. No siendo lo suyo diplomacia precisamente, Lincoln, en su primera entrevista en un medio argentino en 1970, hizo declaraciones contra la falta de compromiso político de Borges, en el marco de la publicación de su primera novela, Rebelión Después, de la que, como ya dije, va a hablar Teresa Méndez Feit a continuación. El libro formó parte de la colección Ficciones, en la que ya habían publicado obras de escritores como Bernardo Cordon, Enrique Bernique, Nicolás Casulo y autores de la vanguardia literaria de los Estados Unidos. Lincoln, desconocido en el ambiente de la nueva izquierda porteña, ya contaba con el elogio del escritor David Viñas, opinión añadida a la solapa del libro. El nombre de Lincoln Silva comenzó a circular dentro del ámbito intelectual de la izquierda porteña. Se lo empezó a comparar con Juan Rulfo y su Pedro Páramo. No por nada, su segunda novela comenzará precisamente con un epígrafe de aquella obra. De a poco empezó a ser considerado el escritor paraguayo de mayor proyección, luego de los ya consagrados Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia. El joven paraguayo de 25 años empezó a socializar con diversos núcleos de la literatura argentina y es así como a fines de 1970 inició contactos con el grupo de escritores y escritoras de la conocida revista El Escarabajo de Oro, dirigida por Abelardo Castillo, y que reunía a muchos valores jóvenes de aquel momento, por ejemplo Liliana Hecker, Amílcar Romero, Isidoro Blaisten y Bernardo Jobson. Además de contar con colaboraciones permanentes de Ricardo Piglia y Miguel Briante.
se declaraba admirador de Juan Rulfo, Ciro Alegría, Gabriel García Márquez y, a nivel histórico y mundial, de Cervantes, Rabelais y Faulkner. Entre 1972 y 1976, Lincoln va a subsistir como corrector del diario peronista Mayoría, donde también escribieron, entre otros autores, Fermín Chávez, Leónidas Lamborghini, Arturo Sampay y José María Rosa. En 1972, en un seminario de escritores latinoamericanos realizado en Costa Rica, insistió con el compromiso del escritor con la realidad que lo rodea. Inicio de la cita de lo que dijo en una entrevista a Lincoln. Todo escritor que no experimente estas necesidades y no asuma su vocación hasta el sacrificio no pasará de ser un ser inútil, una vanidad sin fundamento, un hombre o una mujer, en suma, equivocado, cuando no ridículo de condición. Fue una de las preocupaciones capitales para Lincoln en aquella época, el hecho de unir la calidad artística con el compromiso político. Para Lincoln, una sin la otra no servía. Compromiso político sin calidad literaria y artística terminaba siendo un panfleto político que no servía para nada, y solamente calidad artística sin compromiso terminaba siendo, por ejemplo, Borges, que Lincoln lo criticaba por ese lado, ¿no? Por más que obviamente reconocía que escribía muy bien, nadie puede decir lo contrario. Pero él sentía que la necesidad era la unión de esos dos elementos. Entonces, luego del simposio en Costa Rica, la relación con Ruffinelli y Eduardo Galeano, con Jorge Ruffinelli, un escritor y crítico uruguayo, y Eduardo Galeano, se estrechó más. Y esto motivó que se acerque al grupo de escritores liderados por Galeano, que se nuclearon en la revista Crisis. Entre paréntesis, recordemos, año 1973, golpe cívico-militar en Uruguay. Galeano, como muchos otros, tuvo que irse del Uruguay, vino a la Argentina y fundó la recordada revista Crisis. En esa revista escribieron autores como Juan Gelman, que estaba en la redacción, y colaboraron Augusto Roabastos, Jorge Asís, Ricardo Piglia, Manuel Escorza, Gabriel García Márquez, Roque Daltón, Jorge Luis Borges, Tiago de Melo, Mario Benedetti, Beatriz Arlo, Osvaldo Soriano, Vivian Trías y Juan Carlos Sonetti. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, en el primer número de Crisis aparece el primer adelanto. El primer número de Crisis es de 1973 y aparece el primer adelanto de la novela General, que por las continuas correcciones y vueltas que dio Lincoln con la misma, se iba a terminar editando en 1975, 2 años después. En 1975, en ese mismo año, escribió un folleto de 8 páginas titulado Situación actual de la prensa en el Paraguay, en el que Silva calificó el estronismo de, cito, régimen grotesco, reaccionario y de derecha ultranza, tiranía sanguinaria que se empecina hasta hoy en dar una imagen democrática. Fin de la cita. En el informe aseveró que existía un, cito, miedo inveterado al debate público. Esa fue la expresión, un miedo inveterado al debate público. Agregamos nosotros que eso persiste en muchos sectores del Paraguay actual. Ese miedo inveterado al debate público, Lincoln decía que era impuesto por la fuerza y con la complicidad de la prensa capitalista internacional que domina el panorama informativo de nuestro continente. En el mismo informe expresó con respecto al exilio, cito, lo que se pierde en seguridad y en comodidad personal se gana por lo general en dignidad y en grandeza, y sobre todo en los momentos difíciles de la historia. Fin de la cita. Este informe, escrito por Lincoln, quedó, como sus novelas, en el olvido. Y es realmente lamentable que a este folleto no se lo mencione en ninguna de las, entre comillas, historias del periodismo paraguayo, publicadas hasta la actualidad. En ese mismo año de 1975, publicó su segunda novela,
llamada General General, que formó parte de una colección compuesta, entre otros, por Mascaró, el cazador americano, de Haroldo Conti, Sota de Bastos, Caballo de Espadas, de Héctor Tizón, y Vagamundo, de Eduardo Galeano. En la contratapa de la edición original leemos lo siguiente, comienzo de cita. Lincoln Silva es el escritor joven más importante del Paraguay. Con General General se afirma en el camino de su creación, abierto con Rebelión después, y enriquece la narrativa paraguaya al incorporar el humor como otro recurso posible para representar la actualidad de su país. Con un lenguaje sugestivo, irónico y lleno de matices populares, va de la crónica a la mitología, captando los elementos más grotescos y sórdidos de la realidad. Más que la historia de un hombre que resulta víctima de una quimera, General General es el drama de un héroe al revés y una corrosiva sátira del poder por predestinación. Con el rotundo éxito de crítica obtenido nuevamente con su segunda novela, Silva viajó a La Habana en representación del grupo de la revista Crisis para ser parte del jurado de la edición de enero de 1976 del Premio Casa de las Américas. Lamentablemente, a su vuelta a Buenos Aires, la situación política había cambiado bruscamente por el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que, aunque esperable, no dejó de ser una sorpresa en el momento del arribo de la vuelta de Lincoln. Ese golpe daría paso al periodo represivo más violento que haya conocido la sociedad argentina en toda su historia. El periódico donde trabajaba, Mayoría, fue clausurado el 31 de marzo de 1976 por la dictadura y Lincoln comenzó a analizar las posibilidades que tenía para salir de la Argentina. Nuevamente, como les sucedió a muchos intelectuales latinoamericanos, debió emprender el camino del exilio, de una región en la que ya no quedaban países seguros en donde vivir. La salvación de Lincoln provino de una invitación de la Universidad de Utrecht, los Países Bajos, gestionada por Klaas Bellinga. En Holanda, junto a su colega Willem Adelaar, incorporó al idioma guaraní como materia en el programa de estudios de la Facultad de Lingüística de la Universidad de Leiden, siendo Lincoln el titular de la cátedra. La clase inaugural se realizó el 3 de febrero de 1984, y cito lo que decía la Gacetilla de ese momento. Con el concurso del escritor y periodista Lincoln Silva López, que reside actualmente en Holanda y que tendrá a su cargo la enseñanza del idioma nacional de los paraguayos a los universitarios holandeses. Algunos de los que lo conocieron en aquellos años de Ámsterdam afirman que era un hombre muy poco práctico, que vivía en otro mundo, como viviendo en las nubes, casi una especie de poeta surrealista, más que un escritor social, ¿no? Se operó un cierto cambio en Lincoln en aquellos años de exilio, tan alejados de su tierra y de Latinoamérica. También los que lo conocieron en aquellos años dicen que tenía una preocupación capital por la libertad del hombre, y otros señalaron que hacia mediados de los 80 Lincoln sufrió episodios de depresión que lo llegaron a afectar bastante, llevándolo a tirar todos sus textos en los que trabajaba por la ventana, y alguien que lo conoció en aquella época llegó a decir que parecía que no creía más en su talento, ¿no? Llegó a tener una crisis en ese sentido, como señaló una amiga de aquellos años. Luego de 28 años de exilio europeo y de 35 años de estar fuera del Paraguay, volvió a su país en el año 2005 y en 2007 publicó su primer libro editado en el Paraguay, un poemario titulado Sortilegio que supuso nuestra apoteosis. Y en el año 2016 murió olvidado por todos en el centro de Asunción, con solo 70 años. Pero bueno, esta forma triste en la que terminó sus días se revierte solo en parte,
con esta reedición de sus obras, acto que hace justicia a su memoria y lo reivindica. Así que bueno, esta es mi intervención inicial. Apareceré brevemente más adelante para hablar del personaje de Benedicto Sanabria, de su segunda novela General, y ahora le cedo la palabra a Teresa Méndez Feit, que hablará sobre su primera novela, Rebelión después. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos virtualmente desde lejos o desde cerca. Agradezco la invitación de compartir la presentación de este volumen de obras completas de Lincoln Silva y felicito a Mariano por este proyecto monumental de cuyo nacimiento público hoy celebramos y nos convoca a compartir cada uno con algo significativo que nos lleve a recordar a Lincoln y a tenerlo aquí muy presente entre nosotros esta noche. Para compartir aquí, preparé un texto que me lleva al pasado, medio siglo hacia atrás, porque marca un momento clave, decisivo y muy importante en mi carrera literaria. Y es mi encuentro con Rebelión después, la primera novela de Lincoln Silva. Titulé mi texto Mi encuentro con Rebelión después, una novela muy breve de gran impacto en mi vida profesional. Corría el año 1971 y yo me disponía a hacer mi viaje de vacaciones a Montevideo, visita anual a mi familia, que ese año incluiría buscar y comprar libros, especialmente de narrativa paraguaya, para empezar a explorar temas posibles para mi tesis doctoral. Aunque recién empezaba mis estudios graduados en la Universidad de Michigan, ya sabía que quería dedicar mi tesis a la investigación de algo relacionado con nuestra literatura. Y es aquí donde aparece la novelita de Lincoln Silva. Cuando llegué a Montevideo, creo que en junio o julio de ese año, 1971, mi padre, que viajaba de tanto en tanto a Buenos Aires para asistir a reuniones, generalmente políticas, con otros exiliados residentes en la otra orilla, me esperaba con una linda sorpresa. Tenía para mí un ejemplar de Rebelión después, que su autor, Lincoln Silva, me lo había dedicado al enterarse de que yo, hija de alguien a quien admiraba muchísimo, como se lee en su dedicatoria, estudiaba filosofía y letras en Estados Unidos y estaba interesada en leer y conocer más nuestra literatura. El impacto que me causó la lectura de esa novelita fue grande, ya que, como relaté en el prólogo a mi reciente libro, Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, tuvo influencia decisiva en mi vida profesional. Primero, en la temática de mi tesis doctoral, sobre la narrativa paraguaya del exilio. Y posteriormente, en mi decisión de dedicarme a trabajar y difundir nuestra literatura a través de mis publicaciones, charlas y desde hace un par de años también por medio de mi antología cuentística radial, transmitida semanalmente en forma de audios y videos accesibles en cualquier parte del mundo en versión YouTube. Algo fortuito, o tal vez no tan fortuito, que me pasó a principios de este año, en enero pasado, fue que hurgando en mi biblioteca personal, releyendo y clasificando un montón de papeles y separatas de ensayos y artículos publicados,
presentaciones que había hecho en diversos contextos, encontré y me di cuenta que tenía mucho material sobre literatura paraguaya que con un poco de poda, selección y ordenamiento significativo podría reunir en las páginas de un libro y ayudar también así a divulgar y hacer conocer más nuestra literatura dentro y fuera del país. Encontré además en ese mar de papeles y escritos guardados durante décadas un ensayo crítico bastante largo que yo había presentado en un seminario graduado en abril de 1972 sobre 3 novelas latinoamericanas, siendo una de ellas Rebelión después, de Lincoln Silva. De ese cúmulo de material, seleccioné los trabajos que me parecieron más apropiados y representativos, incluyendo el ensayo titulado Terror y violencia en civilización y barbarie, El señor presidente y Rebelión después. Y así nació mi flamante libro de ensayos y notas sobre literatura paraguaya de más de medio siglo. Una de las razones por las que rescaté de mis escritos, aún inéditos, ese estudio sobre 3 novelas latinoamericanas en torno a 3 dictaduras específicas, la de Rosas del siglo XIX y las de Estrada Cabrera y Stroessner del siglo XX, es porque al releer mi análisis me di cuenta de que yo había incluido allí Rebelión después, la primera novela de Lincoln Silva, publicada cuando él solo tenía 25 años y analizada por mí solo 1 año y medio después, cuando yo tenía 26 años. Quiero agregar que desde mi perspectiva de hoy, a menos de 2 meses de la publicación de mis ensayos y notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, estoy muy feliz de haberlo incluido, porque eso me ha valido sendos elogios de parte de 2 investigadores y críticos que han escrito al respecto y cuya opinión valoro y respeto. En una reseña aparecida en Última Hora, en mayo pasado, Mariano Montero, compilador y prologuista de las obras completas de Lincoln Silva, que estamos presentando hoy, escribe lo siguiente, y lo cito. Con respecto al estudio que realiza la primera novela de Lincoln Silva, con respecto al estudio que realiza de la primera novela de Lincoln Silva, Méndez Feis la analiza en cuanto a novela que grafica la violencia imperante en el Paraguay y en el contexto comparándola con la obra de Domingo Sarmiento y con la de Miguel Ángel Asturias. Esta comparación le sirve a la autora para fijar posición en 1972 con respecto a la dictadura de Stroessner, y cita Mariano de mi ensayo. Bajo terror y violencia vive la Argentina durante la dictadura rosista del siglo pasado. Guatemala con Estrada Cabrera a principios de este y Paraguay hasta el presente. El trabajo desde 1972. Y el 4 de junio pasado, en el lanzamiento virtual de mi libro, Bernardo Neri Farina, mi presentador, dijo lo que sigue también con respecto al texto relacionado con Rebelión después. Y lo cito. En la senda por la que nos guía Teresa, llegamos a un capítulo que a mí particularmente me parece radiante. Escrito en el lejano 1972, aparece el artículo titulado Terror y violencia en civilización y barbarie, el señor presidente y rebelión después. El poder desplegado con aires demenciales
sobre la base de la crueldad y la sangre, visto desde 3 novelas y 3 autores de distintos tiempos: Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Ángel Asturias y nuestro compatriota Lincoln Silva. Precisamente uno de los puntos más destacables de este libro de Teresa es la inclusión de este artículo, que data de 1972, en el que analiza la novela de Lincoln, entonces un joven escritor, con su primer relato, junto con 2 obras latinoamericanas de enorme trascendencia. Y tal novela fue analizada por Teresa poco tiempo después de su aparición, y en el contexto exacto en el que cabía, el contexto de la dictadura y la violencia, signos lastimosamente omnipresentes en casi toda América Latina. Este rescate de Teresa bien vale hoy, a la espera de que Lincoln vuelva a ser editado con sus 2 novelas emblemas, Rebelión después y General, para que las nuevas generaciones lo conozcan y los veteranos lo reverdezcamos. Lincoln Silva no puede faltar en ningún canon literario paraguayo. Fin de la cita de la presentación de Bernardo Neri Farina el 4 de junio pasado. Para terminar mi parte, solo quisiera señalar un par de coincidencias fortuitas o no que me unen a Lincoln Silva desde hace medio siglo. 1. Mientras él publica su novela a los 25 años, yo la leo, analizo y comento a los 26 años. 2. Mientras él empieza a escribir y publicar sus obras en el exilio en los años 70, yo empiezo a estudiar y comentar obras paraguayas escritas en el exilio, también en los años 70. Y finalmente, 3. Mientras festejamos la publicación de sus obras completas en el año en que Lincoln cumpliría 76 años, en mayo pasado, yo también festejé mi cumple número 76 con la publicación de mi nuevo libro, que incluye el ensayo En torno a Rebelión después de Lincoln. Y agradezco una vez más el haber sido incluida en este equipo de presentadores. Buenas noches a todos los que nos acompañan desde distintos puntos del planeta. ¿Qué tal? A continuación voy a leer un texto de mi autoría que fue publicado originalmente en el correo semanal del diario Última Hora el día 16 de enero del corriente año. El título es Benedicto Sanabria, un antihéroe contra el sistema capitalista. Y dice así: hasta el año 2016, mi personaje literario favorito era Ignatius Reilly, el antihéroe de La conjura de los necios, de 1980, del escritor John Kennedy Toole. Despreciable por donde se lo mire, uno no podía evitar tenerle un cierto cariño, sin saber muy bien por qué. Sin embargo, en aquel año, por motivos que tenían que ver con una investigación sobre Arturo López Areco, Agapito Valiente, llegó a mis manos, que en realidad yo lo fui a buscar, el libro General, escrito por un joven escritor paraguayo llamado Lincoln Silva, quien para mí, hasta ese momento, solo era uno más de los sobrinos y sobrinas de Arturo López Areco. El personaje de aquella novela inmediatamente me exigió un lugar similar al de Ignatius en mi consideración. Y yo se lo permití. Desde ese momento, Benedicto Sanabria fue y es para mí el personaje más recordado y logrado del escritor Lincoln Silva. Protagonista excluyente de su segunda novela, General,
manuscrito leído y aprobado por Eduardo Galeano, que era el responsable editorial de Crisis y editado a fines de 1975 en Buenos Aires. Ese personaje comparte algunas características centrales con Ignatius. Ambos buscan la destrucción del sistema capitalista, ¿no? Y desarrollan sus planes absurdos y mesiánicos durante la década del 60. Uno en Nueva Orleans, que intentó apoyarse en las minorías raciales y sexuales para infiltrar al sistema y explotarlo desde dentro. Y el otro, entre Yaguarón y la ribera del Piribebuy, contaba con los indios pocovíes y el Tratado de Coprocas para aplastar al sistema desde el exterior. Dos emergentes de culturas y geografías totalmente dispares, mientras el personaje del norteamericano se encuentra inmerso en un mundo realista y cruel, Sanabria se desliza en una atmósfera donde prevalece el realismo mágico latinoamericano, no menos real y cruel también. En tanto que el primero busca la salvación del mundo a través de una revolución reaccionaria, conservadora, que retrotraiga las condiciones de vida a la época medieval, el personaje de Lincoln Silva vislumbra una revolución socialista hacia el futuro. Sanabria, personaje que en los primeros adelantos del texto de Silva tenía el nombre de Gregorio González, es un líder político-religioso que logra un gran apoyo de los indios pocovíes, que también en los adelantos eran los guayaquíes en un primer borrador, terminaron teniendo el nombre de pocovíes. Ellos llaman a Sanabria general, y pese a todos sus defectos, alcoholismo, promiscuidad sexual, o como lo denunciaba el ficticio periódico llamado Democracia Cue, cito, decía que tenía los vicios más caros de Sudamérica: el homosexualismo, las drogas y la izquierda. Por ejemplo, su crítica a seguir repitiendo glorias del pasado como una forma de terapia de un presente vergonzoso, como ser el de Stroessner entre el presente de Lincoln, ¿no? Como ser el de Stroessner entre 1954 y 1989, y es algo que se puede trasladar hasta la actualidad. Presente vergonzoso con otras características, pero que no deja de serlo. Para Sanabria, por ejemplo, cito, el heroísmo no es más que una falsedad, o en todo caso, un anacronismo de nuestra época. Benedicto es consecuencia de lo que la voz narradora describe como un siglo de hambre, explotación y catolicismo. Esa voz narradora dice lo siguiente: después de todo, en el Paraguay no es difícil nacer loco. Desde el fin de la Guerra Grande, en un siglo de hambre y de verano, de explotación y catolicismo, que se haya afectado la cordura nacional en sus raíces, a nadie podría extrañarle, ¿sí? Entonces, Sanabria es producto de eso. General condensa muchos temas. Una crítica aguda al mesianismo de ciertos líderes de izquierda, reflejada en frases como solo sé que el pueblo me necesita y espera que yo lo salve del próximo diluvio, apuntes filosos contra el nacionalismo inútil. Por ejemplo, muchos llegaron a creer que todo fue inventado por los paraguayos, desde la pelota de goma hasta la pólvora, el telescopio, en fin, la rueda, la matraca y los zapatos de taco alto. Sobre la democracia sin comunismo, expresada en la oración "las urnas solo se usan para los muertos". También alusiones al sistema represivo, como cuando Sanabria se define como presocrático, y explica, porque en un continente en el que todo el mundo está en la cárcel, nuestro futuro está en la presocracia, es decir, en el gobierno de los presos. O contra la Iglesia, cuando Sanabria declara que los obispos no eran más que curas en tecnicolor. Y desde ya referencias a los militares estronistas, cuando dice que son todos contrabandistas, regentes de prostíbulos. El dictador los emputeció a todos. La terrible situación con respecto a la aplicación sistémica de la tortura en el Paraguay de 1965
ya tratada por Silva en su anterior novela, Rebelión Después, de 1970, el autor la refleja con un humor negro aún para estos tiempos, cuando afirma que la energía eléctrica ha sido descubierta no solo para llevar la luz a los hogares, sino para emplearla de vez en cuando contra los opositores al gobierno, para que depongan su actitud contraria a la paz y al orden. La situación llevará a un enfrentamiento final entre la dictadura y Sanabria, junto a sus pocobíes, que no contaremos aquí naturalmente. Para ir redondeando este pequeño recordatorio, quiero resaltar una frase del libro que interpela a los paraguayos de hoy. Y dice así: si somos un país de valientes, en realidad es falsa la historia que se nos contó. O nos volvimos cobardes con el tiempo. Hoy mismo, si nos queda vergüenza aún, tendríamos que sublevarnos. Fin de la cita. En este año, Benedicto Sanabria dejará de vagar por las librerías de usados de la capital porteña, en las que todavía se encuentran algunos, contados con los dedos de una mano, 3.000 ejemplares de la única edición hasta el momento, publicada en noviembre de 1975. Digo, va a dejar de vagar por aquellos lugares lejanos para volver a su tierra. ¿Qué mejor homenaje para un personaje que, en ácidas palabras de su propio creador, era un paraguayo en todo, hasta en su forma de llamar a la muerte sin motivos fundados? Muchas gracias, y a continuación Numi Silva presentando el poemario No te diré el lugar de donde vengo. Hasta luego. Agradezco al historiador Mariano Montero por el trabajo de investigación y recopilación de las obras de Lincoln Silva, mi hermano, y a la editorial Arandurá por la publicación de sus obras completas. Esta publicación significa una reivindicación de la figura y obra de mi hermano. Y como temo que la emoción me juega una mala pasada, escribí estas palabras en su nombre. Mi hermano Papuchín, mi hermano Lincoln, fue una de las personas más bellas de mi vida. Mi madre y yo lo amábamos y lo admirábamos mucho. Desde muy niño se manifestó en él el arte de la escritura. Su primer poema fue a los 7 años, dedicado a la muerte de nuestra querida abuela Filomena, y que decía así: abuela, desde que partiste ya nada fue igual en Caundú. Hasta los árboles te lloran, abuelita. Fuimos inseparables durante nuestra infancia y adolescencia. Él me enseñó a amar la poesía. Recuerdo que mi madre le había organizado un escritorio en la planta alta de la casa, y cuando terminaba de escribir, bajaba presuroso las escaleras y nos leía los poemas recién salidos del horno. Para nosotros era una fiesta ese momento. Después, cuando empezó a publicar sus trabajos en las revistas y diarios de Asunción, nos sentíamos tan orgullosas de nuestro poeta. Los tres conformábamos una cofradía frente al mundo. En ese entonces su poesía ya tenía un corte político-social. Sumado a esto el hecho de pertenecer a una de las familias revolucionarias del país y la consiguiente persecución en la época estronista, hizo que Lincoln sea uno de los primeros en exilarse. Primero en la Argentina
después en Holanda. Su primera novela, Rebelión después, estuvo prohibida la venta en el Paraguay. Pero a los amigos que viajaban a Buenos Aires le pedíamos que nos trajeran de a 10 ejemplares. Fue así como un contrabando de hormiga. Mi madre y yo nos encargábamos de la distribución y la venta, que fue todo un éxito. El destierro humanamente le hizo estragos. Regresó después de 30 años al Paraguay y aquí escribió su último libro, Sortilegio, que supuso nuestra apoteosis, y fue su primer libro editado en el Paraguay. Vivió en Asunción en un total ostracismo y murió en soledad. Sé que a partir de hoy y en la dimensión en que esté, sonreirá y su alma caminará feliz por las calles de Asunción. Para finalizar, les diré un poema, no te diré el lugar de donde vengo, nombre del libro que fue editado en Holanda. Y dice así: no te diré el lugar de donde vengo. Responderé que aún estoy viniendo. Diré que me encontraron hace tiempo en un lugar baldío de allá adentro. No te diré el lugar de donde vengo. Te grabaré mis ríos en el pecho. Descenderé a caballo por los cerros, con hierba emancipada y gritos obrajeros. Traeré todos mis muertos como ejemplo, todos mis vivos que se están muriendo. Gracias. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás.